Me alegra mucho. Ujú. Gracias. La Karen, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Sí, señora. No, bueno. Bueno, ¿cómo están? Qué pena, yo el día lunes tuve que cancelar a última hora la clase. Qué vergüenza, no quería, pero no tuve de otra. Se dio una situación personal y me tocó cancelar. Ustedes recuerdan la clase que vamos a iniciar esta semana, ¿cierto? El nombre de la asignatura. Los lineamientos. No, bueno, No la es, asignatura, dime. profe, no es los lineamientos Ujú. académicos, algo así. Mm, Curriculares. Eso. Sí, lineamientos curriculares en la primera infancia. Ese es el nombre de la asignatura. Bueno, entonces antes de empezar, les voy a compartir el enlace ahora se me perdió, plan de parcelador. El enlace del examen diagnóstico, ¿listo? Y vamos a realizar entonces el examen. Se los voy a compartir por el chat de WhatsApp, porque igual necesito que todos tengan esta información. Ay, ahora se me perdió. ¡Ah! Ah, ya sé qué hiciste. Listo, en el chat ya les eché, perdón, ya les envié el enlace del examen diagnóstico, ¿listo? Entonces, para poder iniciar, entonces, realicen el examen. 5 minuticos, yo creo que no se demoran más, porque está cortico. ¿Listo? Y damos continuidad. Bueno, Sí, me avisan señora. cuando, gracias, me avisan cuando lo hayan terminado para estar pendiente.
Profe, cuando acabamos lo enviamos, o sea, enviamos la captura o... Sí, porfa, pero me la envían por interno. Ah, ok. Gracias. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizaron las dos? Yo ya te lo envié, profe. Ah, sí, ya las dos me lo enviaron. Qué pena.
no estaba mirando el chat. Listo. Em, bueno, ¿qué tal el examen? ¿Qué tal les pareció el examen diagnóstico? No me acordaba ¿No te acordabas de qué? de la última pregunta. No me acuerdo bien cómo era que decía. No me acuerdo si eran las dimensiones, 7 dimensiones. Ajá, No me acordaba de eso, entonces sí, no las recuerdo. ok. Listo, vamos a hacer entonces ese recorderis. Aunque digamos que dentro de lo que nosotras hablamos sobre las dimensiones, cuando hablamos sobre el desarrollo infantil, habían 5 dimensiones, ¿cierto? Ya en este de lineamientos curriculares se amplía un poco más el tema de las dimensiones, ya es mucho más detallado. ¿Listo? Porque aquí también ya vamos a hablar de la parte ética, de la parte del manejo de espacios, bueno, diferentes otras que vamos a charlar. ¿Listo? Entonces, bueno, les voy a mostrar. ¿Dónde estoy? Ah, bueno, mentiras. Bueno, sí les voy a mostrar. ¿Dónde estoy? Acá. Listo. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, lineamientos curriculares en la primera infancia. Esta es la semana número 1. ¿Y de qué hablamos hoy? Pues realizamos el examen diagnóstico, reconocemos cuál es el objetivo de aprendizaje de esta semana, cuál es la pregunta orientadora y vamos a hacer, digamos, como a ver un video tipo conversatorio. Pues antes del video sí vamos a hablar un poco de qué son los lineamientos curriculares y como esas bases iniciales para que, pues, digamos que reconozcamos por qué es importante aprender sobre los lineamientos curriculares, pero también cómo nos aportan dentro del aula. ¿Listo? Entonces aquí ya pues hicimos el examen diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta semana? Reconocer, voy a agrandar un poquito para que ustedes lo puedan ver, reconocer los fundamentos de los lineamientos curriculares para la formación integral, comprendiendo su importancia en la planeación de experiencias pedagógicas dirigidas pues a la primera infancia. Em, ¿Cuál es nuestra pregunta orientadora de esta semana? Y la idea es que ustedes también en el entregable realicen respuesta a esta pregunta orientadora y es cómo favorecen los lineamientos curriculares el desarrollo integral de las niñas y los niños. Ujú. Entonces, vamos a hablar de eso. Entonces, en los lineamientos curriculares debemos tener en cuenta que hay una frase que me pareció muy interesante que es, no hay realidades por imitar, sino futuros por construir. ¿Mm? Voy a dejar de compartir mi pantalla. Entonces, en el tema de los lineamientos curriculares, en total hay cinco principios o 5 ideas, sí, 5 ideas principales. Una de ellas son los principios y perdón, en cuanto a los principios y las dimensiones son, primero, una nueva visión. Acá les pido que vayan tomando nota, ¿listo? Porque así mismo voy a ir preguntándoles. Bueno, entonces, una nueva visión son las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque ellos son el centro. Entonces, digamos que es como ese principio del proceso educativo en el que se reconoce esa transformación de los derechos de las niñas y los niños en cuanto a la parte educativa, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan mm, cuál es la Ley General de Educación?
Cas. No es es que me demoré en prender el micrófono, pero no es de la que tanto hablamos al principio, la, no me acuerdo, no es la 90 y algo 14. Ay, no, no me acuerdo, perdón. No, esa es fundamental que se la tengan que aprender, así no se les puede olvidar, Diana. La, la, la 194, No, pero la Ley General de Educación. Uy, no, no me asustan. Revisen sus apuntes cuando hablamos de la asignatura de marco legal. Me están asustando porque últimamente les pregunto cosas y no me están dando respuesta y eso me está preocupando. Porque donde la profe Laura a usted les haga un examen oral y las corche, mejor dicho. Ya revisé un trabajo que una vez hicimos y es Ujú. la ley 115. La ley 115, muy bien. La Ley General de Educación es la ley 115. Entonces, listo, ya teniendo respuesta a esto. Ahora van a mirar en sus... em, no, mentiras, todavía no. Listo, ya tenemos el tema de la ley 115. Entonces, vamos a iniciar como desde esa historia, ¿no? El, ¿En qué momento de la historia el preescolar se toma como ese nivel de educación formal, obligatorio? Si quieren, busquen en internet, no hay problema porque no pasa nada. Entonces, ¿en qué momento el preescolar se reconoce o es obligatorio en la educación formal? ¿Listo? ¿Qué encontraron? Mira lo que a mí me salió. Me dice, en Colombia el preescolar se volvió obligatorio pues con la ley 115, ¿no? Ujú. ¿En qué momento es obligatorio? Eh, el grado de preescolar es grado de transición. Es el único grado de preescolar que es obligatorio, pero no Sí. dice, ¿No te dice dice, en la época, el año? no, solamente me dice, bueno, bueno, pues que es en el 1994, pero por la ley, más no, Ah, ok. no Listo. especifica Entonces, porque es, desde qué año exactamente se volvió a mí me obligatorio. parece que en 1991, ujú, obligatorio de constitucional, en su correcto. artículo 67. Sí. Muy bien. Sí, en la ley, en la Constitución Política de Colombia de 1991 se obliga el grado preescolar. Muy bien, listo, Dayana lo encontró. ¿Por qué les apareció algo diferente? Habría que mirar cuáles fueron las consultas de cada una, qué tan específica realizaron la consulta. Uy, perdón, o si preguntaron lo mismo, pues ya, eh, digamos que en este caso que me imagino pues fue por Google, entonces Gemini les responde de esa manera. Listo, entonces.
pero como tal la historia inicia en 1976. Entonces, en 1976 el preescolar como primer nivel de educación formal, ¿sí? Ya se empieza a tener en cuenta de que hay una educación preescolar que se necesita, digamos, como tener a raíz de esa transición para iniciar la primaria y luego el bachillerato, ¿sí? Entonces, digamos que en 1976 se toma como ese primer nivel de educación formal, pero hasta 1991, imagínense esa cantidad de años, eh, para que se volviera obligatoria a nivel constitucional, ¿sí? Ahora, en 1994, listo, está la Ley General de Educación, esta refuerza como esa estructura, ¿cierto? Esa nueva estructura en cuanto a la parte de la educación. Y ya en 1997 hay un decreto. Ahora ustedes van a buscar allí en internet y van a preguntar. Les voy a dar acá la pregunta en el chat para a ver si les sale exactamente lo mismo. Vamos a revisar. Entonces, listo. Ahí en el chat les dejé la pregunta por si la quieren copiar. Si ya tienen el Google abierto, entonces, ¿de qué habla el decreto 2247 de 1997? Ya me salió, profe, dice. A ver, El cuéntame. decreto 2247 de 1997 de Colombia establece las normas para la prestación del servicio educativo del nivel preescolar. Regula la estructuración pedagógica, los grados obligatorios, las edades de los niños y los principios de integración familiar y social en la educación formal. Listo, perfecto. A Dayana, Dayana, ¿de qué te aparece a ti? ¿Lo mismo o diferente? Uy, esto está caliente. Lo mismo. Listo, perfecto. Entonces, ahorita sí hicieron preguntas diferentes ustedes. Permítame un segundito, qué pena. Qué pena, chicas. Em, Se me olvidó. Ah, bueno. Entonces, nos dimos cuenta que ahorita la pregunta, como la plantearon ustedes, entonces cada una la pudo haber hecho diferente para lo del tema de la educación preescolar, como ese primer nivel de educación formal, ¿cierto? Listo. Entonces, en pocas palabras, el decreto 2247 establece esos nuevos principios, digamos que de forma, desde la parte rectoral, ¿no? Desde los rectores, que en pocas palabras, también está hablando del proyecto educativo institucional en cuanto a lo que se rige con los niveles académicos, los principios curriculares y demás, ¿cierto? Listo. Entonces, primero hablamos de esa nueva visión, el centro, las niñas y los niños como el centro, ¿cierto? Sí, señora. Listo. No voy a seguir, hasta que ustedes no me respondan, yo no sigo. Listo, entonces, segundo principio fundamental. Ah, perdón, el segundo son los principios fundamentales. Y aquí vamos a hablar de tres pilares, ¿vale? Eh, pero esos tres pilares funcionan de forma interconectada, es decir, el uno no puede existir sin el otro, ¿ok? Entonces, tenemos la integralidad. ¿Ustedes qué creen que significa hablar de integralidad?
Yo creo que hablando pues de integralidad en cuanto a los niños y niñas, podría ser integrar a los papás y todo eso. ¿Me puedes explicar Mm, bien? bueno, te adelantas al siguiente pilar, pero ok, tiene que ver. Ok, ok. Listo. Diana, ¿tú qué dices? Em, es como el desarrollo de los niños. Tal cual. Muy bien. Esa era la respuesta. Sí, hablar de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las niñas y los niños, en pocas palabras, pues todas esas dimensiones de su desarrollo, ¿cierto? Entonces, eh, cuando hablamos de la niña y el niño como un ser integral, abordamos todas las dimensiones del desarrollo. De pronto no nos acordamos de todas y está bien, no pasa nada a medida que vamos adquiriendo la experiencia y leyendo y demás, pues vamos a ir recordando cada vez más cuáles son esas dimensiones, pero cada una mencióneme dos dimensiones. No pueden repetir, ¿no? A ver, ¿quién dijo yo primero? Eh, conectiva Ok, muy bien. ¿cuál era la otra? Y, y, y social. Muy bien. ¿Listo? Bien, bien. Karen, No, profe, yo sí no me acuerdo. no, acuérdate que tú tienes excelente memoria. Ay, no, yo soy re mala. A ver, Recordar. yo le doy una pista. Cuando están trabajando con las manos de forma detallada, como con pincitas, esos dos dedos, índice y pulgar. ¿Cómo se llama eso? Se me perdió mi esfero. No me acuerdo. Puede ser algo sensorial, ¿no? No sé, no me acuerdo. Ok, sensorial tiene que ver. Se llama motricidad. Ah, sí, 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 sí. ¿Listo? No, pero es que yo, la verdad, no me acuerdo casi de nada. A mí me toca revisar, leer y ya. Ah, Pero sí, o sea, igual si tienes tu cuaderno, claro, puedes revisar los apuntes. Digamos que ustedes, como lo hemos trabajado por asignaturas, ustedes cuentan pues con esos apuntes de cuando hablamos del desarrollo infantil, cuando hablamos del marco legal, de la historia de la pedagogía, y si se han dado cuenta en diferentes asignaturas hemos revisado, hemos ido como a esa parte inicial para poder retomar la asignatura actual. ¿M? Entonces es muy importante que ustedes esos conceptos los tengan en cuenta, porque nosotros al momento de ser de educación inicial o de educación infantil, tenemos una responsabilidad muy grande y es reconocer qué experiencias hacemos y qué intencionalidad tiene, porque no podemos hacer por hacer, ¿sí? De que la educación no es una carrera de salir de paso, o como de pronto algunas personas lo toman, es como una carrera como porque no sé qué más hacer con mi vida, sino porque en realidad esto es una vocación, es una carrera que tiene una responsabilidad, es de las carreras que más responsabilidad tienen, porque estamos hablando de las niñas y los niños de nuestra comunidad, de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro país, ¿sí? Entonces es una responsabilidad supremamente grande. Por eso siempre yo intento recalcarles recuerdan tal palabra, porque son esas, digamos, como acciones o situaciones que nos marcan la diferencia, ¿sí? Que también hacen la diferencia en cómo somos nosotras como profesionales. Porque si ustedes, un ejemplo, ustedes llegan a una entrevista de trabajo, vamos a hacer un ejemplo, llegan a un colegio para profes, pues tienen que hacer entrevista, ¿no? Y si le dicen a ustedes, bueno, si estamos hablando del desarrollo motriz, ¿qué experiencia realizaría usted? Y si ustedes no recuerdan el concepto motricidad,
cómo van a plantear una experiencia. ¿Me hago entender por qué soy tan reiterativa con ese tema de los términos? Y se los digo porque yo también, llegué a contratar en el jardín que tuve, eh, tuve que hacer entrevistas. Entonces, por eso les digo, ojo con las cosas, porque puede que hayan profes que le digan, si usted por su experiencia, listo, entre, chao. Como hay otros que en realidad dicen, no, venga, ¿usted qué sabe? ¿Cómo lo plantearía? Teniendo en cuenta tal método, ¿cómo lo ejecutaría ¿qué? En su día a día, ¿sí? Si usted tuviera esta situación con un niño, ¿cómo reaccionaría? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene mucho que ver, ¿ok? Entonces, em, dimensiones del desarrollo. Entonces, Diana nos mencionó el social y el cognitivo, ¿no? Tenemos el motriz, que es el que acabamos de mencionar. ¿Cuál otro? Revisen apuntes. Profe, la autonomía. Ese tiene que ver con el cognitivo. Ok. Ujú. Hay algo que nosotros hacemos todos los días, desde que nos levantamos prácticamente. ¿Y qué estamos haciendo en estos momentos? Hablar, comunicarnos. Ajá, muy bien. Social, cognitivo, lingüístico. Nos falta uno. ¿Cuál será? En sus apuntes. El del cuerpo, el corporal, o ese ya. Sí, el del cuerpo tiene que ver, pero ya esto está con el tema de la motricidad. Ah, ok. Hay uno que es la dimensión ética o estética, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con toda la apreciación del arte, el tema de la formación de los valores, la honestidad, el respeto, la empatía, ¿sí? El cómo nosotros convivimos con armonía dentro de nuestra misma sociedad. ¿Listo? Listo. Entonces, si hablamos de integralidad, hablamos de abordar todas esas dimensiones del desarrollo. Luego hablamos del tema de la participación y aquí es donde lo que mencionaba Karen, ¿sí? El cómo involucramos a las familias. Entonces, es ese intercambio de experiencias, o esa participación es ese intercambio de experiencias que es un esfuerzo de todos, ¿sí? De los alumnos, de las familias, de los docentes, de la comunidad. ¿M? Aquí es donde todos reconocemos que somos un Ubuntu. Soy porque somos, ¿sí? Nosotros existimos porque hay alguien también que está allí detrás de nosotros. Y en el momento que uno dice detrás de, no significa que yo soy mejor que, sino que hay alguien que está cuidando de mí. Entonces, vámonos a nuestro actual. Entonces, por ejemplo, Dayana. Dayana está realizando su técnico, ¿cierto? Pero detrás de Dayana está su mamá, quien la está apoyando, la está acompañando, la está invitando, ¿cierto? Está, está el tema de la fundación, ¿cierto? Que hace parte como de ese proceso de práctica, donde están las profes que también le están enseñando. Em,
Y también está su comunidad, ¿sí? Si uno está en un lugar armonioso, ¿cierto? Una comunidad armoniosa donde no hay conflictos constantes, donde no hay guerras, donde no hay violencia, entonces ayuda también a su proceso de formación. Diferente de pronto, personas que viven en un lugar donde constantemente hay disparos, hay violencia, donde la guerrilla está allí presente, donde, sí, entonces digamos que esto, obviamente también ese tipo de situaciones influye en las acciones que toman pues, las personas, las acciones, las decisiones que también toman las personas, eh, porque la comunidad también hace parte de todos esos procesos y influye también en muchos aspectos. Por eso cuando hablamos de la ley 115, ustedes recuerdan, no sé si recuerden, pero sí se menciona la familia como ese núcleo, ¿cierto? Como esa acción, em, como ese derecho a tener, a vivir dentro de una familia armoniosa, ¿cierto? Que nos habla también em, de que debe tener unos derechos, así como las niñas y los niños tienen unos derechos, también tienen unos deberes de alguna manera. Pero cuando hablamos en sí de ese derecho de la familia, es reconociendo la importancia de esa protección. ¿M? Por eso cuando hay niños que viven en violencia intrafamiliar y demás, los niños inmediatamente se van para ICBF, porque se debe velar por ese derecho fundamental que es vivir en un lugar de armonía. ¿M? Listo, entonces, ¿cuál fue el primero? El primer pilar. El social, que dijo allá. Ah, no, no estamos hablando de las dimensiones, sino del pilar. Entonces, recordemos que es Integralidad. integralidad. Ajá. Recuerden que deben estar tomando apuntes. Integralidad. ¿Listo? ¿El segundo cuál fue? La participación. Participación. Muy bien. Y el tercero es lúdica. Espérenme que entro. Listo, bueno. Entonces, lúdica. Y es que se reconoce el juego como ese motor del aprendizaje, ¿sí? El juego como parte, em, como un todo, ¿cierto? De ese proceso de aprendizaje en el cual las niñas y los niños co-construyen su propio conocimiento, reconociendo nosotros como docentes cuáles son esos gustos, esos intereses de las niñas y los niños, cuáles son esas preguntas que nos pueden llevar a un nuevo aprendizaje, a un aprendizaje también significativo, ¿cierto? Y cuando reconocemos el juego como un todo, reconocemos que aquí es donde va lo que les dije al inicio, que una no funciona sin la otra. Entonces, si hablamos del juego, el juego no puede existir si no hay una integralidad. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Las niñas y los niños están apilando cubos, ¿cierto? Están poniendo las fichas, una ficha encima de la otra. Mientras están haciendo eso, que menciónenme si quiere una cada una, ¿qué dimensión estarían desarrollando? Con solo apilar los cubos, en grupo, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que están en un salón de clases. Pensamiento crítico. Muy bien, sí, eso vendría siendo lo cognitivo. Ujú. ¿Qué más? Y el motriz. Motriz, tal cual. Muy bien. Entonces, sí,
Si ven que, y aún así también están en la parte social porque se están comunicando, ¿cierto? Están hablando, puede que, ay, me quitó la ficha, no, entonces ahí ya tuvieron un conflicto. Entonces ahí necesitamos resolución de conflictos. O de pronto emocional, se puso a llorar porque le quitaron la ficha. Entonces ahí hay una regulación emocional. Recordemos que el social va con lo emocional, ¿no? El socioemocional. eh, el lingüístico porque necesita comunicarse y decirle, no me quites la ficha, o profe, me quitó la ficha, ahí ya está lo lingüístico. Lo motriz, como lo mencionó Karen, y lo ético también, de que si un niño llegó y le quitó el juguete porque si ya sin decirle, ven, me lo prestas o algo, ahí ya hay algo ético que necesitamos reforzar. Pedir permiso, pedir por favor, decir gracias, ¿cierto? De que si se la quitó, eso se llama robar. ¿Por qué? Porque no le pidió permiso, porque no se la pidió prestada y era una ficha que tenía el otro niño. Entonces, ven, ahí todo cómo se conectan las dimensiones desde esa parte integral con el tema del juego. Y la participación, pues en este caso, ellos como alumnos están participando y si nosotras como docentes vamos a intervenir de forma asertiva, también ahí está nuestra participación como docentes. ¿Cómo se involucra en este caso a la familia? Desde los principios de casa, ¿sí? Mamás, papás, reforzar las palabras por favor y gracias en casa. Cuando les pidan a las niñas y los niños una acción, quiero agua, se dice por favor. Cuando quieren coger algo que no les pertenece, deben pedir prestado, ¿sí? Y nosotras como docentes, suena muy chistoso, pero en muchas ocasiones resultamos también formando a esos papás de una forma em, no directa, ¿no? Pero sí con esos mensajitos de venga. Recuérdele, o nosotros como a veces, porque a veces los papás también están en su corre-corre del día a día y se les olvida esa parte fundamental que es reconocer a ese ser humano que está en casa y y más allá de reconocerlo, porque obviamente está, ¿no? Entonces tienen que pensar que la comida y demás, pero es reconocer que ese ser humano está en un proceso de aprendizaje y que si la niña o el niño simplemente, perdón, si la niña o el niño simplemente quiero agua o simplemente señala, ah, sí, tome su agua, ah, sí, tome tal cosa y ya, más no se le está diciendo, venga, exprese qué quiere, cómo lo quiere, cómo se debe decir, ¿sí? Entonces, ahí nosotras tenemos que entrar a decir, venga, papás, recuerden esto, ¿sí? Sin juzgar a los papás. Desde lo que estoy hablando, lo hablo desde lo que hasta yo misma como mamá he vivido y como docente también. Entonces, siempre recordarles como, hacerles como esa orientación, ese recorderizo a las familias, ahí ya los estamos involucrando. Y la comunidad, si las niñas y los niños viven, lo que les mencioné ahorita, viven en un lugar de conflicto, pues los niños van a transmitir eso en el aula de clase, ¿vale? Hasta acá, ¿alguna duda? Uy, no, señora. Listo, No, señora. listo. Listo. Tercero, vamos a hablar de aprender haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer recorderis para que no se nos olvide. Entonces, el primero, una nueva visión, las niñas y los niños como un centro, ¿cierto? El segundo son esos principios fundamentales, donde ya hablamos de esos tres pilares que funcionan de forma interconectada. Y ahorita tercero, aprender haciendo. Aquí hablamos sobre la escuela activa. Entonces, como lo hablamos en la clase, en la asignatura anterior, la pedagogía activa, pues, es una acción que corresponde a la experiencia directa, ¿cierto? Porque nosotros actuamos a raíz de lo que ya hemos aprendido, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí, señora. Listo, entonces, aquí van a tomar apuntes. Ojo. Primero, vamos a hablar de las cinco acciones de aprender.
aprender a conocer, que es adquirir esos conocimientos desde la comprensión. Entonces, yo veo algo, yo hablo de un tema o yo veo algo en específico y yo aprendo de eso. Aprender a conocer. ¿M? Mamá, ¿y qué es eso? Profe, ¿y por qué? Es, ad- Ay, ya, dime. es adquirir conocimiento, ¿qué? Adquirir los conocimientos desde la comprensión. Ah, El segundo, aprender a hacer. ¿Qué significa esto? Influir sobre el, digamos que esto influye como desde el entorno en el que se encuentra la niña o el niño y ese trabajar en equipo. Esto se vive en el aula de clase, se vive en casa, en su comunidad, ¿listo? Entonces, aprender a hacer. Entonces, vámonos con un ejemplo, ¿listo? Para hacer como un ejemplo en concreto con todos los cinco, así, las 5 acciones de aprender. Entonces, digamos que tenemos una plastilina, pero la niña o el niño no saben qué es eso. Entonces y profe, ¿y qué es eso? Ah, bueno, esto es plastilina, ¿sí? Ahí ya aprendimos a conocer que es un elemento en específico. Aprender a hacer. Entonces ya esa plastilina la vamos a moldear. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un perro, podemos hacer un pulpo, podemos hacer, sí, ya sabemos que esto tiene que el poder moldear esa plastilina influye en nuestro entorno y el cómo también podemos llegar a trabajar en equipo, ¿sí? Porque de pronto mi plastilina es roja y la de Andrés es verde, entonces yo quiero un poquito de la verde. Ahí ya necesito irme con el tema de la dimensión ética de venga, regáleme un poquito, por favor, que es que yo quiero esa plastilina. Quiero ese color, ¿sí? Entonces, aprender a conocer, aprender a hacer. Aprender a vivir juntos. Esto indica lo que es participar y cooperar con los demás. Entonces, vamos tres. Aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir juntos. ¿Hasta acá alguna duda? profe, ¿me puedes explicar un poquito la de aprender a convivir juntos, por favor? Claro que sí. Entonces nos vamos con el mismo ejemplo de la plastilina. Cuando hablamos de participar y cooperar con los demás, antes yo estaba interesada en una plastilina, ¿cierto? De un color en específico. Ahora en este caso, Andrés me dice, bueno, yo le doy, pero usted también, pero yo también quiero de la suya. Entonces yo, bueno, listo, hacemos un trueque, ¿no? Usted me pasa un poquito, yo le paso un poquito. Ahí ya estamos cooperando con los demás. Estamos haciendo una acción de cooperación. ¿M? Y el tema de la participación, porque yo tengo dos opciones. Hablarle, porque quiero la plastilina que él tiene, o quedarme callada y no decir nada, o decirle, profe, yo quiero la plastilina de Andrés. ¿Sí? No estoy participando con él, sino yo me involucro con el docente, con el adulto. Ahí, pues hay cosas, entonces ya, por ejemplo, uno como docente, ¿qué puede hacer? ¿Quieres plastilina? Pregúntale a Andrés si te regala un poquito. Y entonces Andrés dice, sí, ¿quieres de esta plastilina? Ay, pero yo quiero de la tuya. O Andrés puede decir, no, profe, pero yo también quiero de la de ella, ¿cierto? Ahí es donde aprendemos a convivir juntos, a la importancia de esa participación en grupo y de esa cooperación con los demás. ¿Sí? El cómo nosotros nos podemos, cómo nos relacionamos con quienes tenemos a nuestro alrededor. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasaba, ya ahorita no tanto, me pasaba mucho y era que yo no hablaba con las personas, o sea, yo podía necesitar algo y rara vez yo decía, venga, ¿me puede prestar tal cosa? No.
yo prefería usar cualquier otra cosa así me regañara. Por ejemplo, no sé, se me acaba de perder el lápiz rojo, pero yo no quería pedirle a nadie prestado. Entonces, y yo podía ver que fulanito tenía dos lápices rojos y yo no iba y le decía, yo prefería escribir hasta con el solo lápiz negro y llegar a la casa y escribir con lápiz rojo. ¿M? Entonces, se me dificultaba tener esa acción de cooperación, bueno, de participación como de hablar con los demás, porque si a mí me preguntaban, yo sí prestaba, pero se me dificultaba mucho pedir como ese favor cuando yo era pequeña. Entonces, digamos que ahí faltó ese, venga, vaya, pregúntele usted. O con los niños cuando están en la tienda. Mami, yo quiero tal cosa. Vaya, pregunte cuánto vale. Ay, no, mamá, qué pena. Eso es lo que usted quiere. Quiere saber, usted quiere comprar eso, pues yo necesito saber cuánto vale. Y como usted es la que lo quiere o el que lo quiere, pues vaya, pregunte cuánto vale. ¿Cierto? Entonces, digamos que miren con esta acción tan básica que es ir a preguntar a la tienda un precio de algo, cómo nosotros también les invitamos a las niñas y a los niños a participar y cooperar con los demás. ¿Listo? Otro ejemplo, pero ya desde el hogar. Hasta ahí. Gracias por decirlo. Sí, listo. Listo. Último, de aprender. Aprender no a hacer, sino a ser. ¿Listo? Ese ser humano. Entonces, aprender a ser. Desarrollar esa plenitud de su propia persona. Y aquí es donde vamos con relación a todas las dimensiones. Porque ya aprendimos a conocer, ya aprendimos a hacer, ya aprendimos a convivir juntos, pero lo importante también es aprender a ser persona. Esto lo llevamos a relación, eh, por ejemplo, muchas veces dicen, no, sí, chévere, muy, muy profesional y todo, pero como ser humano es terrible, porque el jefe humilla, porque el jefe ofende, porque el jefe es un jefe tóxico, porque, o sea, hay muchas cosas malas, ¿cierto? Entonces, muy profesional y todo, porque en su trabajo es muy bueno, pero como ser humano, terrible. Ahí es donde hizo falta ese aprender a ser persona antes que una profesión. Y ahí es donde también vamos con los niños. No, muy inteligente, pero ese niño le pega a todo el mundo. No, ese niño trabaja rápido, trabaja bien, hace las cosas bonito, súper bien. O sea, en la parte académica no hay queja, pero en la parte convivencial es tenaz, porque él golpea a los demás o sea, sin causa, aunque con causa o sin causa no hay que pegarle a nadie, pero no le pega a los niños porque sí, les hace zancadillas, les roba las onces, no sé, les dice groserías, los trata mal, les quita las cosas, ¿sí? Entonces, ahí es donde hace falta ese aprender a ser humano, a ser persona, a, a que haya una ética, ¿cierto? Una ética es fundamental para que ese ser humano pueda crecer en armonía y obviamente eso también tiene mucho que ver pues en el hogar en el que se encuentre. Muchas veces digamos que muchas veces no es solamente culpa de eso, ¿no? Del hogar, porque puede que tenga un hogar estable, puede que tenga, no sé, viva solo con la mamá o viva solo con el papá, pero en medio de todo es un hogar estable, donde se le brinda amor, se le brinda acompañamiento, se le brinda atención, respeto, pero también responsabilidades en casa, ¿cierto? Puede tener todo en casa, pero resulta que el niño es así, necesita fortalecer ese ser humano que es. ¿M? Y eso se hace en trabajo conjunto también porque vamos a los pilares, el punto anterior, el tema de los pilares, la integralidad, la participación y la lógica. ¿Listo? Hasta acá, ¿tenemos alguna duda sobre esos 4 procesos de aprender? Por mi lado, no sé. Listo. Diana, No, señora. listo. El cuarto, el niño como un todo. La niña y el niño como un todo, ¿no? En este vamos a hablar de las 7 dimensiones del desarrollo. Ya no son 5, son 7. ¿M?
Y acá voy a decirles una por una, o sea, se las voy a como a dictar, por decirlo de esta manera, mm, más no voy a especificar una a una. ¿Listo? Ya si ustedes dicen, venga, ¿y de qué tratará tal dimensión? Tarea para que ustedes mismas consulten y sepan de qué trata. Más adelante igual lo vamos a charlar, pero sí es importante que ustedes tengan claridad de cada una de las dimensiones. Entonces, son 7 dimensiones del desarrollo. Está la dimensión socioafectiva, la corporal, está la cognitiva, la comunicativa, estética, la espiritual y la ética. ¿Hasta ahí ok? ¿Las escribieron todas? Sí, señora. Sí, sí. Listo. Entonces, esas son las dimensiones del desarrollo, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares en la primera infancia. ¿Ok? Quinto, que es el papel del patio. Así se, digamos que ese es como el título. Del papel al patio. Y es la implementación del proceso práctico. Aquí es donde se desarrolla todo lo relacionado a partir del aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, la gamificación, entre otros. ¿Qué fue lo que hablamos? La asignatura anterior. ¿Listo? Profe, Dime. disculpa, te interrumpo. Es que Sí, sí. tengo una duda porque yo las estoy escribiendo de a una, ¿sí? Las 5 acciones. Entonces tengo la primera, aprender a conocer, la segunda, aprender a hacer, la tercera, aprender a convivir, la cuarta, aprender a ser Ujú. y la quinta, el niño y la niña como un todo. Ah, no. Aquí en ese, digamos que el tema de aprender haciendo eran solo 4, que son esas 4 de aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, perdón, a vivir juntos y aprender a hacer. ¿Mm? Esos son 4. Pero recuerden que estamos hablando como de unos puntos en específico, que el primero era una nueva visión, la niña y el niño como centro. La Sí. segunda, principios fundamentales. La tercera, aprender haciendo. La cuarta, el niño como un todo, donde se habló de las 7 dimensiones del desarrollo. ¿Vale? Ah, me toca entonces ponerle los números. Ah, listo, profe, ya. Sí, listo. Vale. Listo. Y ya la quinta, entonces, del papel al patio. Entonces aquí es donde hablamos sobre las diferentes, como la participación de de los aprendizajes basado en proyectos, basado en problemas, basado en retos, de la gamificación y los otros, la cooperación y demás de lo que hablamos en metodologías del aprendizaje activo, metodologías activas del aprendizaje, perdón. ¿Listo? Y estos son basados en la curiosidad de las niñas y los niños. ¿Por qué se llama el papel al patio? Porque ya lo que hablamos de pronto en la parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a dar el ejemplo que estábamos hablando de los insectos. Entonces nos fuimos para el patio y nuestro proyecto de aprendizaje, nuestro proyecto, sí, nuestro aprendizaje basado en proyecto puede ser que las niñas y los niños buscaran insectos. Entonces uno se encontró un cucarrón, otro se encontró una lombriz, otro se encontró un gusano, otro se encontró, no sé, un saltamontes, ¿cierto? Pero y siempre estos deben estar conectados al entorno, a esa comunidad. Por ejemplo, si yo quiero hablar, no sé, de los cultivos, pero no tengo acá cómo mostrarles los cultivos, pues no puedo hacer un aprendizaje basado en proyectos.
o aprendizaje basado en problemas porque no hace parte de su comunidad, no hace parte de su entorno, el entorno de las niñas y de los niños. ¿M? Por eso es fundamental conocer el entorno, porque muchas veces pasa que los docentes, no sé, trabajan acá en Soacha, pero resulta que el docente vive por allá en el Tunal y no conoce nada de lo que tenga que ver en Soacha. Y va a hacer un proyecto. Y resulta que el proyecto él lo está pensando más como si fuera para el Tunal. Los recursos son diferentes, los entornos también, la cultura es diferente, el- los estratos socioeconómicos también. Entonces, todo eso uno lo tiene que tener en cuenta. ¿Listo? El entorno es fundamental para el proceso de aprendizaje. Listo. Hasta acá. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? No, señora. Listo. No, señora. Listo. Gracias. Entonces, vamos a ver un video. Yo me acuerdo cuál es. No, este no es. ¿Es este? Chun, churun, chun, churun. Ah, no, es que no me acuerdo si ese ya se los había mostrado. Creo que no, lo tenía guardado, pero es que no estoy segura. Pero vamos a ver. Ay, hay propagandas de YouTube. Listo. Vamos a ver primero este. Las bases curriculares, listo, como tal. O sea, estas son las bases curriculares. Entonces, acá. Voy a compartir mi pantalla con sonido. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Listo. Listo. ¿Ahí escucharon? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Listo. Entonces, vamos a ver este video. Dura 3 minutos y pasamos a otro y me dicen si ya lo habíamos visto. Creo que lo tenía guardado por alguna razón y es porque no se los había mostrado. Y si ya se los había mostrado, me avisan. ¿Listo? Gracias a la labor de maestras y maestros, cumplimos con el propósito nacional de garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños. Sabemos que día a día asumen el reto de organizar su trabajo pedagógico, recorriendo la ruta de navegación de los referentes técnicos. Ahora queremos presentarles un nuevo referente que completa esta ruta de navegación, las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Los invitamos a imaginar que la organización curricular y pedagógica es como el mundo, es decir, circular, no tiene principio ni fin, es constante. En este mundo, la labor de todos los responsables de la educación inicial y preescolar es potenciar el desarrollo de los niños para que construyan su identidad, se comuniquen activamente y aprendan explorando lo que los rodea. Los maestros, como expedicionarios del mundo del currículo de la educación inicial y preescolar, deben preparar toda su travesía a partir de la organización de la práctica pedagógica. En esta travesía deben indagar por los intereses de los niños y sus familias, proyectar los aprendizajes que quieren provocar y los ambientes que van a proponer para que esos aprendizajes ocurran. Es importante tener en cuenta que deben ser flexibles para hacer ajustes sobre la marcha. Vivir la experiencia, cuidando, acompañando y provocando espacios de participación y motivación hacia nuevos desafíos. Valorar el proceso que realizan para ser conscientes de los avances y así tomar mejores decisiones. Esta travesía por estos 4 momentos lleva a los maestros a descubrir que están en un campo de experiencia, es decir, que han conquistado espacios sociales, dinámicos e intencionados con los niños y sus familias.
Un maestro que ha conquistado un campo de experiencia ha puesto la bandera de su saber pedagógico porque reflexiona acerca de su práctica pedagógica y toma decisiones respecto a ella. Ha puesto la bandera de los referentes de desarrollo y aprendizaje porque conoce cómo ocurren estos procesos en los niños y las niñas. Y ha puesto la bandera de las interacciones porque en la cotidianidad de sus relaciones con los niños los cuida, acompaña y provoca nuevas experiencias. El mundo de la organización curricular y pedagógica gira alrededor de las actividades naturales y cotidianas de los niños, como el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Este mundo de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar se ve así. Te invitamos a reconocerlo de manera que sea útil para mejorar en lo que mejor sabes hacer. Conoce más contactando la Secretaría de Educación de tu territorio o ingresa al EduSitio de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. Listo. Nos queda un poco... ¿Les queda de pronto alguna duda del video? No, no, señora. Más que todo habla, pues, de varias cositas que ya nos has dicho, ¿no, profe? Tal cual, así es. Como que complementa lo que nos dice Ok, el video. perfecto. Me alegra muchísimo que me digas eso. Listo. Listo, Diana creo que opina lo mismo, que puso corazoncito. Listo. Ahora vamos a ver aquí un video. Esperen que quite esto acá. Ya habíamos visto este de todo lo que me enseñaron los niños de José Antonio Fernández. Creo que no. Bueno, vamos a ver. Fueron los niños los que me enseñaron a enseñar. Y yo recuerdo que le pregunté una vez a un niño: si tienes 3 caramelos, ¿te puedes comer 5? Y él me dijo no. Yo le dije: muy bien, tesoro, ¿por qué? Me dice: porque vomito. ¿Sabes qué hice yo? Que busqué su foto rápidamente y puse no razona. Días más tarde, su mamá me explicaba que se había hinchado a chucherías, que había pasado una mala noche, que le había dicho: tú no puedes comer muchas chucherías porque te vas a poner malito. Y entonces yo caí que quizás sí razonaba. Que cuando yo le decía: si teniendo 3 te puedes comer 5, él pensó: 3 sí, pero 5 no, porque 5 son muchos. Si me como muchos, entonces me pongo malito. Muchas veces decimos que no razonan, porque desconocemos la causa por la cual se expresan. Que las respuestas que obtenemos no coincidan con las que esperamos no significa, en modo alguno, que no razonen, ¿no? Sino simplemente que hay discrepancia entre lo que nosotros deseamos y lo que obtenemos. Eso lo he aprendido de los niños. Recuerdo una vez que yo tenía que enseñarles para que distinguieran entre el objeto como realidad y la representación del objeto. Entonces yo dibujaba fatal y se me ocurrió coger una lámina de un plátano, ¿no? Y yo preparaba esto muy bien en mi casa por la tarde y decía: les voy a enseñar la lámina del plátano y les voy a decir: ¿qué veis? Y entonces ellos van a decir: un plátano. Y entonces yo diré: coméroslo. Y ellos me van a decir: no se puede porque está dibujado. Y yo ahí entraré con una canalización perfecta para, ¿verdad?, distinguir el objeto real de su representación. Mi clase está perfectamente preparada. Así que cuando llegué al día siguiente, saqué mi lámina del plátano y les dije: ¿qué veis? Todos: un plátano. Digo: vamos bien, vamos según el guión. Y les dije: coméroslo. Y todos empezaron: ñam, ñam, ñam. Y mira, yo me quedé así.
Y yo le dije, ¿está rico? Y uno dijo, sí, está muy rico. Y otro ya dice, mi abuelo dice que comer mucho. Dice, mi abuelo va a venir a vivir con nosotros. Y ya nos hablamos. El tema ya no es el plátano, ni la representación. El tema es el abuelo. El abuelo. ¿Qué aprendí? Pues aprendí a imaginar respuestas que jamás antes hubiera podido sospechar. Aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende, con esas posibles respuestas. Una vez les dije, dime 3 frutas. Y me dice uno, 3 melocotones. Y digo, vamos a ver, que te he dicho 3 frutas, porque uno, oye, también tiene carácter. Y él me dice, ¿y 3 melocotones son 3 frutas? Digo, pero 3 frutas, tesoro de fruta, un melocotón, una fruta. Otra, y ya están siempre los que te siguen, ¿sabes? Y ya se lo van diciendo. Bueno, pues logramos que las 3 frutas fueran melocotón, pera y plátano, por ejemplo. Fíjate que a los 2 días venía en el libro este problema. En una cesta hay 3 melocotones y 2 peras. ¿Cuántas frutas hay? Me dice el niño, 2. Y yo dije, vamos a ver, que lleva razón, que una de 2, o la he liado yo antes, o la ha liado él ahora. Pero esto tiene que aclararse. Así que aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Aprendí a adaptar mi mirada a su mirada infantil. En otra ocasión yo recuerdo que les decía, mirad, estoy entre las cortinas y entre la pizarra. Y entonces yo les decía a los niños, ¿sí, habéis entendido? Todos decían que sí siempre. Y dije, a ver, Roberto, ponte entre Marta y Azucena. Y entonces Roberto se quedó quieto en su sitio, de pie, y hizo esto. Me enseñaron a escuchar. Pero escuchar es preguntarse por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen. Y en definitiva, si nos damos cuenta, lo que hace cualquier investigador es escuchar. Es escuchar. Es contar con el otro. Así que yo pensé, claro, él hace esto, porque a mí me ve hacer esto entre. Así que yo puse una papelera, un paraguas, un balón, y entonces yo me pongo aquí, donde está el paraguas, el balón, y le digo, ¿dónde estoy yo? Digo, vamos a ver si lo ven ya. Y me dicen, en el suelo. Sí, es verdad que estoy en el suelo. O sea, te hacen pensar que quizás el adulto sea un niño empobrecido. Así que yo sigo en mi manera de programar y de invitarles a que, en definitiva, digan lo que yo quiero oír. Sí, en el suelo, pero también, dice uno, con nosotros. Decía, pero es que no va a terminar el tema. Digo, sí, tesoro, con nosotros, con vosotros, en el suelo. Pero, ¿dónde estoy? Dice uno, con Dios. Digo, se acabó. Se acabó el tema. ¿Qué me enseñaron los niños? Todo. Me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Me enseñaron que cuando mi método falla, cuando lo que yo tengo planeado no llega a producir el aprendizaje deseado, no puedo decir, el que tiene dificultades es el niño que me mira. Tengo que plantear en modificar el método que llevo. Me enseñaron a callar para que hablaran ellos. Son tus silencios los que conquistan su voz. Me enseñaron todo. Y me siguen enseñando todo. ¿Qué tal? Eso es verdad porque a veces uno aprende, aprendes de ellos, ¿sí? O sea, sí, uno puede saber muchas cosas y eso, pero quien finalmente lo termina de, ¿cómo se dice eso? Como de preparar a uno son ellos y ellas. Totalmente. Ujú. Ay, espérenme. Tal cual. Eso es, mejor dicho. No, yo me encanta ese video que les acabo de mostrar. Para mí es la locura y la entrevista. Obviamente, pues
pues no es una entrevista, su exposición, em, bueno, lo que él menciona dura muchísimo más. De hecho, acá lo tengo aquí al ladito, que es 1 hora 43 minutos. Se los voy a compartir. Es demasiado interesante todo todo lo que él menciona y cómo ha sido ese viaje de él como maestro. Y, y siempre habla sobre ese proceso de la metodología de su enseñanza, ¿no? El cómo él también enseña. Y lo que él mencionaba, y creo que en algunas otras ocasiones se los he dicho, nosotros podemos querer ver algo, perdón, explicarles algún tema en específico, pero no siempre la experiencia o la explicación va a salir como nosotros queremos que salga, o ellos no van a decir lo que nosotros queremos que diga. Y ahí es donde nosotros, como docentes, debemos transformar nuestra mirada, más no querer que ellos transformen su mirada y que se vuelvan unos niños con una mirada de adulto, sino que nosotros como adultos tengamos una mirada de niños. ¿M? Vamos a ver por último este video y ya les indico cuál es el entregable de esta semana, ¿vale? Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es importante el concepto rectángulo si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en una aula y a los niños muy pequeñitos un rectángulo. Y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños, te faltan los ojos y la nariz y la boca. Y cantaron todos. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo callado. Y nos la enseñó Aurora, nos la enseñó Aurora. Yo callado. Yo no quise investigar con Aurora. No, yo les escuchaba atentamente. Pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada, que el rectángulo no tiene ojos. Escucha, no, y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos pero no son los objetos. Qué maravilla, pero yo tengo la opción B. La opción B. Y la opción B es, el rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo les dije, pero eso es una maravilla. Y entonces dijeron todos, ¿te gusta? Digo, claro. Digo, a ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que tenía orejas, que era feliz y la cantamos todos, perfecto. Al día siguiente, yo entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción de sí? Digo, oye, yo me sé otra. Dice, sí. ¿Tú te sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprenderse la mía. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora, que pudiera intervenir en la educación. Yo creo que hay dos objetivos básicos de la educación, además de otros muchos, ¿no? Y sumamente respetables. Uno es hacernos más listos y dos, mejores personas. Esto no quita que, evidentemente, tengamos que tener en cuenta que la finalidad entonces tiene que ser el saber. Cuando se habla de saber, también hablo de un saber convivir, de un saber estar, de un saber sentir. Son los sentimientos que generamos en los niños los que deciden la actividad que le enamora. Lo cual quiere decir que si la educación tiene una misión es cambiar el aprender a aprender por aprender a saber. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse
que las asignaturas no son fines en sí mismos. El lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona. Listo, ¿qué tal? Nos complementó más lo que mencionaba ahorita, ¿cierto? Listo. Entonces, para el entregable de esta semana, se me acaba de ocurrir una cosa también. Buah. Van a ver el video y de ese video vamos a charlar la próxima clase. ¿Listo? Listo. ¿Qué tenemos también para, como tal, ahora sí, como tal entregable la próxima semana? Es, ustedes van a realizar un análisis sobre, van a realizar un análisis sobre un documento que ya les compartiré. Esperen que no sé por qué me copió esto así. Ah, ya sé por qué. Entonces, van a realizar el análisis de la lectura que les voy a dar de la página 97 a la página 107. Son solamente 10 páginas. ¿Qué? Y van a realizar también el análisis de un video que también ya les comparto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero les especifico acá que este video es para la próxima clase. Ah, ya, mi mano. Próxima clase. Listo. Listo. Entonces van a ver el video, que es la entrevista, que es como la charla completa de este docente. Y van a realizar entonces el análisis de la lectura, página de la 97 a la 107, y el análisis también de este video. Ojo, tengan en cuenta que van a dar respuesta a la pregunta orientadora. ¿Cómo favorecen los lineamientos curriculares el desarrollo integral de las niñas y los niños? ¿Listo? Esta pregunta la van a responder después de haber realizado el análisis del video. Entonces, primer paso, o sea, primer punto, realizar el análisis de la lectura. Segundo punto, realizar el análisis del video. Y tercero, dar respuesta a la pregunta orientadora. Se los voy a dejar acá entonces nuevamente para que toquen en el mismo lado. Pregunta orientadora. Es que este no me deja. No me deja, el tipo de letra no me deja poner en negrilla. Entonces se los dejo así. ¿Listo?
Ahora, les voy a mostrar cuál es el documento. Chicas, Sí, señora, pero yo estoy acá, sino que estoy viendo lo que estás mostrando. no les estaba diciendo, chicas, aquí a mis hijas que se ponen a pelear porque la una coge a la perrita porque la otra le dice que Ah, se la deje quieta, perdón. pensé que habías dicho, chicas, pensando que no estábamos. No, que con mis hijas. Lineamientos, entonces, el documento se llama Lineamientos Curriculares para la Formación Integral. Cuando nos vamos al, uy, me bajé, así, cuando nos vamos al índice, es lo último que vamos a hablar, esperen que es que no recuerdo, así, acá. Ay, me fui mucho. Hasta el 105. Mentiras, no es el 107 sino el 105 porque el 106 y 107 son las referencias a las 105. Listo. Ay, se perdió. Acá. ¿Listo? Entonces, van de la 97 a la 105. Entonces van a leer sobre el itinerario para el diseño de prácticas educativas, cuáles son esas herramientas para la generación de prácticas educativas, los diferentes momentos, comprensión del sujeto desde el territorio, que era lo que les mencionaba ahorita, la importancia de reconocer el entorno donde viven y conviven las niñas y los niños, definición del problema social relevante, ¿sí? Planeación pedagógica y didáctica y la acción educativa. ¿Listo? En este análisis, no quiero que hagan un análisis como de copio y pego, sino que ustedes lean, por ejemplo, si yo voy a leer de herramientas para la generación de prácticas educativas, leo y según lo que yo entiendo con mis palabras, lo voy a plasmar. Que me gustó una frase en específico, claro, la pueden citar, como siempre, ¿sí? La pueden citar, de hecho le da peso y fuerza a lo que ustedes están realizando, ¿vale? Em, pero para que lo tengan en cuenta. Y, y se me fue la palabra. Ah, bueno, y así con cada uno de los ítems, ¿listo? Ustedes leen y ahí sí con sus palabras plasman ese análisis de la lectura, ¿vale? El video. Tun, 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 es este. Ese no es. Lineamientos curriculares para la formación integral, preescolar, básica y media. ¿Listo? Básicamente es como da continuidad a el video que les mostré de primeras sobre los lineamientos curriculares. ¿Listo? Esto está como, no es del Ministerio de Educación, pero me parece muy interesante la forma en la que explica, bueno, esta persona y, em, y les va a aportar mucho también para lo que vamos a hablar ya la próxima clase, ¿vale? Tararara. Ay, se me pasó. Acá. Y listo. Entonces les voy a compartir por el chat de WhatsApp este, este texto del entregable. Permítame un segundito. Se me olvidó. Listo. Y para la próxima clase, entonces, ver este video. Listo. Ya les envié el mensaje. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier cosa, me cuentan. Bueno, Sí, señora. listo. Listo, chicas. Entonces, gracias por la clase del día de hoy. Me tocó ahí forzarlas para que participaran, carambas, vamos a intentar que las clases sean así, no tanta diapositiva, sino como que más bien sea charladito,
para que pues podamos interiorizar también esos conocimientos aprendidos. Bueno, Sí, señora. listo, chicas. Entonces, un abrazo, que tengan un excelente día. Bendiciones, que estén muy, muy, muy bien. Profe. Ay, dime. ¿Puedes dejar de grabar? Ah, eso estaba haciendo.